con la carga que hay en mi corazón por esta palabra que ustedes mismos han preferido escuchar. El tema escatológico es un tema amplísimo que tiene que ver mucho con las profecías, que tienen que ver con la venida de nuestro Señor, el tiempo previo, el tiempo del fin, y por lo tanto el material es amplísimo, pero vamos a tomar algunos textos que puedan ayudarnos, que son Mateo 24, Lucas 21, Romanos capítulo 8, y así una serie de textos que vamos a estar mirando. Y vamos a comenzar primero comentando que hay un panorama de interpretación que tiene que ver con interpretaciones teológicas basadas en el criterio que usan los intérpretes de la Biblia para acercarse a la escritura, ya sea con un criterio literal o con un criterio simbólico o alegórico o parabólico, metafórico, cronológico. Todas estas palabras van indicando lo que va de alguna manera acompañando la comprensión del acercamiento que hacemos a las escrituras. Para algunos, la Biblia se ha de interpretar literalmente, para otros es simbólicamente, para otros es alegóricamente, y así hay diferentes maneras de interpretar. No obstante, todas estas figuras, lo que es literal, lo que es simbólico, lo que son las parábolas, la gramática, todo tiene lugar en la palabra de Dios. El Señor Jesús hizo uso de las parábolas, de las alegorías, de las metáforas, de figuras literarias como por ejemplo lo que es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración de una verdad para enfatizar y arrojar luz sobre una verdad importante, trascendente. Entonces muchas veces el Señor usó este tipo de recursos literarios, por así decir. Por eso a veces se recomienda, dice, el que lee entienda. Y también en cuanto a escuchar la palabra de Dios, se requiere no solo emplear el cerebro con su capacidad de decodificar los mensajes que nuestro oído escucha, sino tener ese corazón que es capaz de oír al Espíritu Santo. Entonces, también tenemos que usar de discernimiento y pedirle a Dios sabiduría y estar, como dice Santiago, estar atento a la palabra profética más segura. Esta palabra profética más segura, que es Pedro, perdón, el que usa esta palabra, estar atentos a la palabra profética más segura, que es la Sagrada Escritura. Entonces, ahora, creo que las grandes corrientes que hay respecto del futuro, de los acontecimientos que acompañan a la venida del Señor Jesucristo, están los amilenaristas, están los postmilenaristas, están los milenaristas o premilenaristas. Entonces, todo tiene que ver con el milenio que se anuncia en Apocalipsis capítulo 20. Y eso, estas posturas, digamos, de estos intérpretes de la Escritura o comentaristas de la Escritura, a veces son bastante radicales y ha habido ocasiones en que los cristianos se han dividido por estas interpretaciones. A mí me ha tocado servir al Señor con hermanos que no creen en el milenio y con otros que sí creen en el milenio. Y no obstante, eso no tendría que ser una razón para no considerar al otro hermano en la medida de gracia que Dios le ha dado en otros aspectos de la vida cristiana o en otros enfoques de la palabra de Dios que tienen que ver con la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas ahora, en lo que está ocurriendo, lo que está haciendo el Señor, cómo Él está trabajando en nosotros para que su imagen sea formada en nosotros. Y eso es una palabra que muchas veces hay hermanos que tienen una riqueza tremenda en eso. Sin embargo, también el hecho de
tener una mirada hacia las cosas que han de suceder nos ayuda a consagrarnos, nos ayuda a tener temor de Dios, nos ayuda a santificarnos, nos ayuda a estar preparados, estar vigilantes respecto de las cosas que han de suceder. El Apocalipsis es un libro que habla de las cosas que han sido, las que son y las que han de suceder pronto, dice. Así define el apóstol Juan cuando comienza el Apocalipsis. Las cosas que han sido, las cosas que son y las que han de suceder. Entonces la Biblia en general contiene en todos sus libros, en toda su lectura, tiene estos tres aspectos de pasado, presente y futuro de la palabra de Dios. Ahora, hay un hermano entre nosotros que compartió a los jóvenes durante 9 años, vino a hacer retiros de jóvenes, más bien entrenamiento de jóvenes, el hermano Christian Chen. Este hermano que fue de la línea del hermano Watchman Nee, de la línea del hermano Stephen Kong, de la línea de varios hermanos que son milenaristas. Entonces, este hermano nos ayudó mucho en, en preparar a nuestros jóvenes. Hay toda una generación de jóvenes que fue muy bien entrenado por este hermano, porque tiene un conocimiento muy amplio de la palabra de Dios, y no solo un conocimiento, sino una vida muy maravillosa. Él sirvió en una universidad en Brasil durante 15 años, él estudió en Harvard, era un científico nuclear, era un hombre sumamente inteligente, muy preparado en todas las letras, en el campo de la ciencia. Y entonces él colocó una meta de preparar a nuestros jóvenes en cuanto a llevarlos hacia un camino de excelencia, en todo sentido, la excelencia en todo sentido. Entonces este hermano, que manejaba muy bien la escritura, en esos 15 años que estuvo en Brasil, ganó a muchos alumnos para Cristo y a muchos compañeros de profesores. Hay un nivel altísimo de hermanos en Brasil que forman parte de esta obra que se llama Maduridad, que no es una denominación ni es una iglesia local, sino que es una obra que simplemente daba una palabra para entrenar a los cristianos de muchos contextos que venían a escuchar estos mensajes. Digo eso porque el hermano Christian Chen, en una de sus conferencias citaba lo tremendo que ha sido la Sagrada Escritura en el cumplimiento de las profecías, más de 1800 profecías en general, de las cuales 590 son las más específicas, las más trascendentes, y de esas 590 profecías, el 97% está cumplido y solamente falta un 3%. Ese 3% de 590 equivale a 20 profecías que ya están empezando a cumplirse en nuestros propios días. De tal manera que la exactitud de la palabra profética más segura, no hay ningún libro en toda la historia de la humanidad que pueda tener anuncios anticipados que hayan tenido un cumplimiento tan exacto. Entonces, de ahí que se habla mucho de la inerrancia de la Escritura, que la Biblia no tiene errores, y de hecho no los tiene porque la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de que la palabra de Dios es tan certera, hay diferentes enfoques que tienen algunos hermanos. Por ejemplo, los milenaristas no creen los amilenaristas, perdón, no creen en el milenio. Creen que el milenio se está cumpliendo en esta época que estamos viviendo. Ellos separan, según las interpretaciones que hacen de algunos textos del Nuevo Testamento, en el siglo que estamos, ahora dice el presente siglo. Hay otros textos que dicen el presente siglo malo. Entonces, refiriéndose a este kairos, a esta época, a este tiempo, que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo desde que vino el Señor Jesucristo por primera vez hasta el tiempo de su segunda venida. Ellos interpretan que la palabra de Apocalipsis 20 del milenio, los amilenaristas interpretan que es una palabra simbólica, que no es una palabra literal, y que está queriendo decir que el diablo fue atado durante ese milenio, y que la palabra milenio o la palabra 1000
tiene otras referencias en la Escritura, que un día son 1000 años son como un día, y así citan varios textos que tienen que ver con el número 1000. Entonces lo aplican como que Jesús quiso decir que el diablo en esta época, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, fue atado. Ahora, esa es una de las cosas que ellos dicen. Lo otro, dicen que existe solamente un juicio final. Se basan en Mateo capítulo 13, la parábola del trigo y la cizaña, donde los malos van a ser echados al fuego y los justos resplandecerán como el sol al mediodía y serán, obtendrán la vida eterna. De tal manera que hay un momento, hay una sola resurrección y un solo juicio final, donde todos los seres humanos comparecen ante ese juicio y ya se hace la separación, se juzga a las naciones y se hace la diferencia entre juzgar naciones y juzgar a individuos. Serán juzgados los individuos que pertenecen a las diferentes naciones. Así interpretan ellos la Escritura y hablan entonces de esa época que viene, como los cielos nuevos, la tierra nueva, que esta tierra va a desaparecer, de lo primero ya no habrá más memoria. Citando la Escritura, se fija, citando la Escritura, interpretan la Biblia de esa manera. No obstante, a pesar que podría decir muchísimas cosas más respecto de cómo miran ellos este presente siglo malo y el siglo venidero. Se basan en esas dos expresiones que están citadas en muchas enseñanzas del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Están este tipo de expresiones: el siglo presente, el siglo malo, este presente siglo malo y el siglo venidero. Entonces, en el siglo venidero no habrá muerte, no habrá llanto ni dolor, habrá, digamos, en el siglo venidero no existirá la muerte, no habrá dolor. Entonces, porque pasaremos directo a la eternidad. Esa es la interpretación que ellos hacen. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros ante la postura de nuestros hermanos amilenaristas? Porque tengo que decir que conozco hermanos que son maravillosos hermanos, que tienen un ministerio precioso, como les decía, en esto de la palabra que sirve para la formación del carácter de Cristo, de la imagen de Dios en nuestras vidas, y son amilenaristas. Entonces, ¿cómo podemos responder los que creemos en el milenio, ¿no? Entonces, hay textos, por ejemplo, la interpretación que hace de que el diablo está atado, porque en Apocalipsis 20 se habla que el diablo va a ser atado por 1000 años. Entonces, ¿cómo respondemos los que creemos en el milenio a esta postura, digamos? Sin el ánimo de hablar mal de nuestros hermanos que tienen esta postura. También citando la Escritura, hay textos que no me permiten ser amilenarista. Hay textos que a mí en lo personal, pasajes que los voy a citar ahora, que no me permiten tener esta postura, digamos. Sentir un respeto por los hermanos que tienen esa postura, pero no puedo abrazar esa postura. ¿Por qué? Porque hay textos que me llevan a pensar de una manera distinta. Entonces, ¿cuáles son esos textos? Entonces aquí tenemos el texto de Romanos capítulo 8, donde nos dice que el anhelo ardiente de la creación, y vamos a citarlo tal como lo dice Romanos 8, Romanos capítulo 8, ahí nuestro hermano Juan David colocó como título del mensaje de esta noche el gemido de la creación. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Este texto, que posiblemente los amilenaristas lo interpretarán como no como la creación, no como esta tierra, sino como todo el universo, como que todo el universo está esperando
la manifestación de los hijos de Dios y está gimiendo para que llegue ese día, aludiendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde el Señor Jesucristo vendrá con sus santos, vendrá con sus millares de ángeles y vendrá con, digamos, aparecerá con, claro, con sus ángeles, pero aquí el texto está hablando de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ¿cuál será esa manifestación? Será el momento en que los hijos de Dios aparezcan en este mundo, en una era nueva, en la que el Señor Jesucristo primero los habrá resucitado, y hay muchas cosas que acontecen cosas que acontecen previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, cosas que acontecen en el momento que Él viene y cosas que vienen un poco después. Y no sabemos precisar cuántas horas, cuántos días, cuántas semanas o meses o un par de años, no sabemos. Por ejemplo, el Tribunal de Cristo, ¿cuánto tiempo se va a demorar en juzgar el Señor a los millones de cristianos que van a resucitar en la primera resurrección? Así como entendemos los milenaristas que hay una primera resurrección y después de los 1000 años una segunda resurrección, que en la primera resurrección resucitan los cristianos, los creyentes en Cristo, pero en la segunda resurrección resucitan los impíos, los que no creyeron en Cristo. Y por lo tanto hay un juicio para los creyentes, que es el tribunal de Cristo, y un juicio para los impíos, que es el trono blanco para los impíos. Entonces, el gemido de la creación tiene que ver, y aquí el apóstol Pablo cuando habla del gemido de la creación, está hablando como si la creación fuera una persona que tiene sentimientos, porque está gimiendo, porque tiene un dolor, que tiene emociones, y que fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, o sea, es como si fuera un ser que tiene voluntad, eh, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, o sea, el que le fijó la esclavitud de corrupción a la creación, que es nuestro Dios, ha, ha, ha dado esperanza a la creación de un día en que la creación va a ser restaurada. Y esa restauración de la creación, hay un texto también que habla, dice que el cielo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que el cielo retiene a Cristo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y hay famosos escritores, intérpretes de la palabra de Dios que son milenaristas, que interpretan ese tiempo como restauración de Israel, restauración de la Iglesia y restauración del Imperio Romano. Estas tres, digamos, restauraciones que vendrán previo a la venida, al momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia habrá experimentado restauración, quizás no todos los cristianos, pero sí un remanente, que será notorio y ya se está notando cómo el Señor se está preparando un remanente fiel en medio de una apostasía. Israel, que ya regresó, ¿no es cierto? Un gran evento, el regreso de los, de los judíos expatriados que volvieron a su terreno, digamos, a Israel, restauración de Israel. Y cómo ahora, en este momento, se está preparando la ONU para la Agenda 2030 para que el mundo entero tenga un gobierno mundial. Y por eso entonces lo que están persiguiendo en estos días es anular los estados, anular los sentimientos patrióticos y usan diferentes estrategias para borrar el sentimiento nacionalista que se ha despertado en este siglo recién pasado. En África, después de la Segunda Guerra Mundial, aparecieron más de 50 naciones que casi nadie conoce los nombres. Entonces, un sentido de nacionalismo que se despierta después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora, en el tiempo que estamos viviendo, después de todos estos años, casi 70 años que han transcurrido, estamos viviendo otro orden, y es que el nuevo orden mundial tiene que ver con la desaparición del concepto de nacionalismo o patriotismo y una idea de un gobierno mundial. Entonces,
la creación, aquí en esto que comenta el apóstol Pablo, que nos narra, colocando la creación como si fuera una persona que tiene sentimientos, que tiene alma, que tiene voluntad, que tiene emociones. Y nos dice que la creación gime como una mujer con dolores de parto. Eh, Compara a la creación como una mujer que está a punto de dar a luz. Entonces, ¿qué le pasa a una mujer que está a punto de dar a luz durante el tiempo previo al alumbramiento? Es un dolor, está sufriendo un dolor, está gimiendo. Y luego cuando da a luz, ¿qué es lo que da a luz? Una criatura que le cambia completamente los dolores y le trae consuelo, paz, felicidad, alegría. Y eso es el cuadro comparativo de lo que está queriendo decirnos el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que la creación que ha sufrido una etapa de corrupción, como lo vemos, porque la creación está contaminada. Toda la fruta que comemos, los árboles, hay que ponerle ciertos pesticidas que dañan la salud. Y al final, la creación entera, los animales, la depredación de los animales, que los animales se comen unos a otros, que existe la corrupción, la fermentación, que es una forma de, de- de que se echan a perder los alimentos. Y así una serie de cosas que tiene, que tiene esta creación aquí en la tierra donde vivimos, donde existe la pudrición, donde existe la descomposición. Entonces, cosa que no existía originalmente en la creación, porque la creación estaba rodeada de un casquete polar. La escritura dice que en el diluvio se rompieron las ventanas de los cielos, ¿no? Las cataratas de los cielos se rompieron, y entonces a partir del diluvio aparece la lluvia, cosa que nunca antes había existido aquí en esta tierra. La tierra era regada, toda la creación era mantenida con una especie de vapor. No existía la transmisión de rayos ultravioletas que están quebrando la capa de ozono en la tierra. O sea, la tierra entera está gimiendo. Eh, entonces, ¿qué textos nos acompañan, por así decir, para abrigar la esperanza de que aquí en la tierra va a haber un momento en que las cosas van a cambiar, en que va a desaparecer lo que es la fermentación, la pudrición, y que la gente va a volver a vivir muchos años? Entonces, como era en la época antediluviana, en que la gente vivía cientos de años. Entonces aquí tenemos algunos textos en la escritura, y aquí está el criterio. Los interpretamos literalmente, simbólicamente, alegóricamente. ¿Cómo los interpretamos? Entonces citamos el capítulo 11 del libro de Isaías. A partir del verso 4 del capítulo 11 de Isaías, dice así: juzgará con justicia a los pobres, hablando de la venida del Mesías, de la primera venida del Mesías, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Ahí está todavía la primera venida del Mesías. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Aquí hay una alusión a la segunda venida del Mesías. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, cuando venga el Señor, en el momento que Él venga, destruirá con la espada de su boca, con la palabra de su boca, matará al anticristo, al impío. El verso 5 dice: y será la justicia cinto de sus lomos. Eso, eso será cuando el Señor Jesucristo esté aquí ya, aquí en la tierra. Y aunque cuando Él vino también trajo la justicia, ¿no? Vivió una vida absolutamente justa, pero cuando Él venga a reinar, traerá la justicia, una justicia político-social y espiritual, en que aquí en la tierra, toda la tierra conocerá la justicia del Señor. La fidelidad, ceñidor de su cintura, morará, mire ahora lo que viene, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey
comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Hermanos, ¿cómo interpretamos estos textos que nos anuncian un momento en la historia de la humanidad en que, los animales ya no serán depredadores, en que la culebra no va a tener veneno, que un niño va a poder jugar en la cueva de la culebra, del áspid o de la serpiente? Un niño destetado, dice, jugará con la víbora y no le hará daño, que no habrá mal, que no se dañarán, no habrá daño en las criaturas, en la creación. Entendemos la creación como la tierra con su vegetación, con sus árboles, con sus productos como sus frutas, con sus productos de las huertas. Entendemos la creación como lo que es la población animal, los peces, las aves. Entendemos la creación como todo lo que respira, los microorganismos, los macroorganismos, todo lo que tiene vida y que tiene lenguaje, que tiene gemidos, como el aullido de los perros, de los lobos, como los aullidos de los gatos o los ladridos de los perros. Todo tiene un lenguaje que el Señor Jesucristo conoce perfectamente. Yo creo que estas palabras hay que interpretarlas literal, hay que entenderlas literalmente. Casi no necesitan interpretación, simplemente necesitamos ubicarla cuándo y dónde se cumplen. Ha pasado el tiempo y esto que dice aquí no ha tenido cumplimiento. Hay otras profecías, como dice que en aquel día, refiriéndose al día después de la venida del Señor Jesucristo, lo que va a ocurrir aquí en la tierra, dice que se sembrará trigo en la colina, en la punta de una colina, de una montaña, y dice que se va a sembrar el trigo, imagínense, en la cumbre de una montaña. Las cumbres de las montañas hoy día están totalmente, digamos, erosionadas. Pero en aquel día, en la cumbre de una montaña se sembrará trigo, y el ruido que hará el trigal cuando ya estén maduras las gavillas se oirá desde lejos. Yo no sé si usted ha estado en el campo cuando escucha cómo el viento mece las gavillas que están a punto de ser cosechadas. Es un ruido maravilloso que alegra mucho a la gente del campo. Y si esto se hace, si esto va a ocurrir en una colina, en una montaña, en aquel día, en aquel tiempo, eh, entonces quiere decir que ya no los cerros no estarán erosionados, sino que la tierra va a recuperar su vigor, ¿no? Va a recuperar esa capacidad de reproducción de hierba verde. Entonces, además, aquí menciona otras cosas que están por verse. Bueno, dice que eh, la tierra, ¿no? No dice la tierra nueva, sino dice la tierra. Habría que entender esta tierra. Será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Hoy día hay muchas naciones ateas. Hay muchos lugares en el mundo donde la palabra de Dios es resistida. No podemos decir que la tierra entera está llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Pero va a llegar el día en que eso va a ocurrir aquí en la tierra. Entonces, estas palabras no cuadran con la postura milenarista. Amilenarista, quiero decir. Más bien cuadran con la postura milenarista, ¿no? Ahora, acontecerá, dice, en aquel tiempo, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. ¿Quién es la raíz de Isaí? Es el Señor Jesucristo. Y será el Señor Jesucristo, será pendón, bandera, estandarte a los pueblos. Será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. La habitación de Cristo es la iglesia. Pero en aquel día probablemente el Señor va a tener su morada en Sión. Y todas las naciones vendrán y adorarán, como lo profetiza Isaías 53.
Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patos, Etiopía, Elam, Sinar, Amat y las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará. ¿Cómo es que no? Los milenaristas no creen que van a haber naciones, ¿no? Piensan que las naciones van a desaparecer, los amilenaristas, perdón. Y los que creemos en el milenio creemos que al momento de venir el Señor Jesucristo, las naciones que hayan sobrevivido a todas las tragedias que habrá, como vamos a ver en un momento más en Lucas 21, las tragedias que habrá, tragedias astrales, ¿no? Astros que harán estragos en la tierra, ¿no? Acontecimientos tremendos. Pero las naciones que hubieran sobrevivido a estos acontecimientos, a los juicios de Dios que caerán sobre la tierra, estas naciones pasarán para el milenio. Entonces dice que levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esto ya comenzó el, el retorno de los expatriados o de la diáspora judía o de la diáspora de las 10 tribus de Israel que estaban perdidas. Y por mucho tiempo se creyó, y algunos dicen que esas 10 tribus nunca más han aparecido, pero hay evidencia de que hay judíos que todavía conservan la identidad de a qué tribu pertenecen. Por lo tanto, los judíos que han regresado a Israel en este tiempo tienen perfectamente claro cuál es su identidad respecto a qué tribu pertenecen. Es un verdadero milagro que ha ocurrido en el tiempo reciente, en la historia reciente, del año 48, de cómo los judíos se han ido estableciendo en la tierra de Israel. Entonces esa es otra evidencia, ¿no? De que, porque los amilenaristas separan completamente a Israel de la iglesia. Y eso es un argumento bien importante tenerlo claro. ¿Qué papel juega Israel en el momento de la venida del Señor Jesucristo y qué papel juega en el milenio? Israel como nación, me refiero. Para los amilenaristas, la única manera de estar relacionado con Dios es a través de la fe en Jesucristo. Así que, bueno, la profecía dice que Israel, a la mitad de la semana de la tribulación, abandonarán el pacto que tienen con las naciones que están gobernando el mundo y verán al que traspasaron y harán lamentación por él. De tal manera que se espera que Israel conozca al Señor Jesucristo y reconozca al que ellos mismos mataron, al que crucificaron. Israel se va a convertir al Señor. Así que en ese sentido no debiera haber diferencia entre amilenaristas y milenaristas. ¿Por qué? Porque también los que creemos en el milenio creemos que Israel se convertirá a Cristo, ¿no? Las profecías de Apocalipsis de los 144.000 sellados son judíos, 12.000 de cada tribu, digamos, que van a estar convertidos a Cristo, consagrados a Cristo durante la gran tribulación. De tal manera que en eso no debiera haber... ahora, ¿qué tratos tiene Dios con...? Porque para los amilenaristas, el trato de Dios solamente con la iglesia. Israel ya de alguna manera fue desechado como pueblo, como nación. Por lo tanto, lo único que vale para Dios es la iglesia, ¿no? Y por lo tanto, como el milenio no va a existir, los salvados por Cristo nos vamos directamente a la eternidad y ya los tratos de Dios no será con naciones, sino que será solamente con la iglesia como pueblo de Dios, la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia como una sola entidad donde la iglesia es un solo y nuevo hombre, donde Dios de ambos pueblos, de judío y gentil, hizo un solo y nuevo hombre. Se basan en eso. Y está correcto cuando lo miran desde ese punto de vista. Pero no concuerda con los otros textos donde Dios sí tiene planes con Israel como nación y sí tiene planes
de tratar con las naciones durante el milenio. Entonces, vamos ahora, hermanos, a otro pasaje que de alguna manera no nos permite, a mí en lo personal no me permite tener la postura amilenarista. Y el pasaje se encuentra en Zacarías 14, del versículo 4 adelante. Dice así: y se afirmarán sus pies, hablando del Mesías, en la segunda venida de Cristo, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Hermanos, una vez más pregunto, ¿con qué criterio interpretamos esta profecía? ¿Lo hacemos con un criterio literal, alegórico, simbólico, parabólico, metafórico? ¿Cómo lo interpretamos? Creo que el Monte de los Olivos es un lugar geográfico real, no es un símbolo. En algunas ocasiones podría usarse como símbolo, pero más bien Sion como símbolo, pero el Monte de los Olivos es un monte real. Hasta el día de hoy se llama así, el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén. Y la profecía dice que cuando venga el Señor Jesucristo, colocará sus pies sobre ese monte y el monte se partirá en dos. Es un anuncio profético. Ese día ocurrirá exactamente cuando el Señor venga aquí a la tierra. El día en que el Señor, en su venida gloriosa, matará al anticristo con su sola palabra. Entonces dice el verso 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, un lugar geográfico que no está cerca de Jerusalén. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Esta palabra, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Primero, el nombre Jehová, que existe, que está en la Escritura, en el Antiguo Testamento, numerosas veces, solo tenemos las consonantes Y, H, W, H. No tenemos las vocales de ese nombre divino. Recién los masoretas, en el siglo VII al XII, estudiaron el hebreo bíblico y se dieron cuenta que el nombre divino de Dios, que está signado con esas consonantes, tenía solamente las consonantes en los escritos originales, o en los escritos más antiguos, digamos, los códices que hay. Y entonces ellos, el sonido de ese nombre se perdió, pero ellos colocaron las vocales de Adonai y quedó como Yahvé o Yahweh. Y en el siglo XVI los españoles cambian la Y por la J y queda como Jehová. Esa es la historia del nombre Jehová como lo tenemos en la versión Reina Valera, que es un texto masorético. Este texto está basado en el texto masorético. Entonces, sabemos que el significado de este nombre divino, que se perdió el sonido original, y este sonido Jehová o Yahvé es un nombre inventado por los masoretas, no corresponde al nombre original, pero no importa mucho eso, hermanos. No tiene mucha importancia en este momento, eh, porque tenemos el significado en español. Y el significado en español está ahí en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y en nombre de quién voy a ir donde Faraón? Y Dios le responde, irás en el nombre de yo soy el que soy.
Este es el significado del nombre divino, que Dios es lo que Él es. Y entonces tiene que llenarnos de asombro y de fe que el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo con ese nombre una y otra vez. Yo soy, yo soy. Si no creen, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La importancia de identificar al Señor Jesucristo como lo que Él dice que es, en la misma manera como Dios se revela a sí mismo en el Antiguo Testamento. De tal manera que ¿quién será el que vendrá? ¿Quién será el que vendrá con todos los santos? Hay una cantidad de textos, si quieren anotar por ahí, Salmo 96, 13, Isaías 66, 15, 16, Mateo 16, 27, Mateo 25, 31, Judas verso 14 y Apocalipsis 19, 14. Todos estos textos, la referencia a la venida del Señor con sus santos, en la mayoría de los textos habla de los santos que son los ángeles, ¿no? Que vendrá con sus ángeles. Pero hay quienes interpretan que estos santos son los creyentes resucitados, los vencedores de la fe que vienen a reinar con Cristo aquí a la tierra. Bueno, ambas cosas tienen lugar, de acuerdo a si buscamos los textos, digamos, que puedan apoyar esta visión. Obviamente, si el Señor va a reinar en la tierra y las promesas del Señor en las iglesias de las cartas que aparecen en Apocalipsis, donde el Señor le promete a los vencedores que se sentarán con Él y que reinarán con Él y que Él les pasará una vara de hierro para reinar sobre las naciones y reinarán aquí en la tierra. El cántico de los ángeles en el cielo, perdón, de los 24 ancianos, el cántico de los 24 ancianos dice que, que el Cordero de Dios, alaban al Cordero y dice que reinarán con él, dice, y reinarán sobre la tierra, ¿no? En el cántico dicen esa expresión, en la Reina Valera dice, reinaremos con él sobre la tierra, con Cristo sobre la tierra, reinaremos, dice, pero el original es reinarán, porque son los 24 ancianos o los 24 seres vivientes, digamos, que están ahí cantando ese cántico al Cordero y están diciendo que los redimidos por la sangre del Cordero reinarán con Cristo sobre la tierra. Entonces todos esos textos, amados hermanos, nos hacen pensar que esta tierra no será totalmente destruida, incendiada, quemada, en el momento cuando venga el Señor, sino que habrá un tiempo en que el Señor reinará aquí en la tierra con sus redimidos. Mire, otra cosa, dice, esto concuerda con Lucas capítulo 21 y Mateo 24. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, fenómenos astrales, ¿no? Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Cuándo acontecerá eso? Cuando venga el Señor. En el momento que el Señor venga, así estará, así se comportarán, digamos, en ese día que tal vez no sea un día de 24 horas, pero en aquel momento en que el Señor venga. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Hay una cita ahí en letras chicas de Ezequiel 47, verso 1, Juan 7, 38 y Apocalipsis 22, 1. Apocalipsis 22, 1 habla de que en la ciudad celestial habrá un río, ¿no?, que correrá desde el trono de Dios. Pero aquí hablando de la Jerusalén terrenal,
habrá aguas que brotarán y que avanzarán hacia el mar oriental, que es el mar Muerto, y hacia el mar occidental, que es el mar Mediterráneo. O sea, habrá una especie de canal que se abrirá desde Jerusalén, aguas que correrán hacia el oriente y la otra parte correrá hacia el occidente. Pero mire ahora este otro texto, verso 9 del capítulo 14 de Zacarías. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ay, hermanos, una vez más esta palabra profética de Zacarías confirma que el Señor Jesucristo, que aquí es nombrado como Jehová, ¿quién es Jehová que reinará sobre la tierra? Jehová que será uno su nombre. ¿Quién es Él? Es el Señor Jesucristo, que estará reinando sobre toda la tierra. Por lo tanto, hay esperanza de que el reinado que anuncia la Escritura en el capítulo 20 de Apocalipsis, y como decía, el reinado que se anuncia en las cartas también, que están en Apocalipsis, tiene que ver con un reinado aquí en la tierra. Entonces, el gemido de la creación, volvemos a esa parte de Romanos 8, la tierra está gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Ahora, es interesante, hermanos, que cuando se usa la expresión que la creación gime guardando la manifestación de los hijos de Dios, la palabra hijos ahí es la palabra huios, que significa hijos maduros. No son niñitos, no es gente inmadura, es gente que ha tenido un crecimiento, que ha llegado a la estatura del varón perfecto. Gente que ha incorporado la imagen de Cristo, la imagen de Dios en sus vidas y que tendrán como premio reinar con Cristo. Por lo tanto, entonces, eh, la creación está esperando la llegada, la manifestación de esos hijos de Dios, de esos hijos maduros, que compartirán con Cristo su reino, su gloria. Entonces, eh, el gemido en Romanos capítulo 8, yo he compartido esa palabra en otras ocasiones, hay 4 gemidos, ¿no? Está el gemido de la creación, está el gemido, y no solo ella gime, sino que nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando ese día, porque esperamos ese día de la resurrección de nuestro cuerpo, o de la transformación de nuestro cuerpo, cuando ya dejaremos atrás este cuerpo que se gasta, que se envejece, este cuerpo débil, limitado por la materia, por el tiempo, por el espacio. En aquel día nuestro cuerpo no estará limitado por la materia. Este cuerpo podrá viajar a una velocidad extraordinaria. Este cuerpo será transportado, el cuerpo resucitado tendrá facultades extraordinarias de una naturaleza celestial que será un cuerpo visible, tangible, pero al mismo tiempo un cuerpo espiritual. Es algo realmente que la mente no nos da ni siquiera para imaginarnos cómo será la gloria de ese cuerpo. Seremos como los ángeles, ¿no? Que los ángeles a veces se manifiestan con alas, otras veces se manifiestan como hombres, que aparecen y desaparecen, que pueden traspasar, digamos, murallas o lugares donde la materia podría impedir que algo físico pase, sin embargo ellos pasan, como el Señor Jesucristo resucitado que entró a una pieza que estaba completamente cerrada. Y los discípulos pensaron que era un espíritu el que había entrado. Y Jesús dice, ved, tocad, que un espíritu no tiene carne ni hueso como yo tengo. O sea, ¿cómo es que el cuerpo de Jesús, teniendo carne y hueso, traspasó una pared? Eso es algo extraordinario, ¿no? Y ese es el cuerpo que a nosotros nos espera y gemimos aguardando ese día, de tener ese tipo, ya cuando nuestra redención esté completa en espíritu, alma y cuerpo. Así que esa es la esperanza, el gemido de la creación.
también el gemido nuestro, después aparece el gemido del Espíritu, dice que el Espíritu Santo también gime con gemidos indecibles dentro de nosotros, gime, a veces no sabemos pedir, eh, pero dice que el Espíritu que nos conoce, él sí gime dentro de nosotros, ¿no? ¿Y cuál es el gemido del Espíritu? Que nosotros le dejemos actuar, que nosotros le dejemos que Él cumpla su misión. La misión apostólica del Espíritu Santo es formar la imagen de Cristo en nosotros. Es tomar de Cristo y traspasarlo a nosotros. Es guiarnos a toda verdad y a toda justicia, lo cual se encuentra en Cristo. Pero cuando nosotros no le permitimos al Espíritu Santo hacer esa misión, estamos contristando al Espíritu Santo y el Espíritu Santo gime, gime, gime. Es como si nos dijera, déjame formar a Cristo en ti. Entonces es tan sensible el Espíritu Santo que Él también está gimiendo. Pero además dice que allá en los cielos está el que murió y resucitó por nosotros, el que también intercede por nosotros, el que gime por nosotros. De tal manera que tenemos 4 gemidos: el gemido de la creación, el gemido de los redimidos, el gemido del Espíritu Santo y el gemido de la intercesión de Cristo en los cielos por los redimidos. Así que, hermanos, todo este gemido es para que llegue ese día cuando venga el Señor y vengan los juicios de Dios a la tierra y la tierra se llene de la gloria de Dios y el reino de Dios se manifieste en esa plenitud que todavía no hemos visto, porque el reino ya está, pero aún no tenemos la plenitud del reino. Y habrá un tiempo para gozar la plenitud del reino aquí en la tierra. Ahora, quisiera que tocáramos un poco el capítulo 21 de Lucas, que está bien vinculado con Mateo 24 y Marcos 13. En este capítulo 21 del Evangelio de Lucas, tenemos la gran pregunta que hacen los discípulos. Verso 7 dice: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y ahí entonces el Señor empieza a responder. Dice que el tiempo está cerca, pero que el fin todavía no será inmediatamente. Usa la palabra entonces y hace ciertas advertencias que tienen que ver con terremotos, con guerras, con falsos cristos, con hambrunas, pestilencias, persecuciones y con la destrucción de Jerusalén. Ya sabemos que las persecuciones de los cristianos ocurrieron en el siglo I, ya empezaron a ocurrir, y que a través de la historia los cristianos también han padecido, que no han cesado. Hoy día mismo hay países donde los cristianos están siendo sacrificados. Sabemos que lo que dijo el Señor respecto de Jerusalén fue como una de las cosas que confundió a los discípulos. No podían entender. ¿Por qué no podían entender? Cuando Jesús les hablaba, en el Evangelio de Lucas habla como 5 o 6 veces de su muerte y resurrección y de sus padecimientos, y los discípulos dicen que tenían el entendimiento velado. ¿Y por qué tenían el entendimiento velado? Porque las profecías respecto de la venida del Mesías, en cuanto a tomar, en cuanto a reinar, en cuanto a tener un reino que no sería jamás dejado a otro rey, en cuanto a que sería, la profecía tenía que ver con el hijo de David, o con la simiente de David, que cuando viniera, aparecería un día un justo entre los hombres. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, uno que gobernará con el poder de Dios. Entonces esperaban ellos a un Mesías reinante, conquistador, a un Mesías político, Mesías rey, y que iba a
digamos, iba a salvar a su pueblo Israel, que iba a redimir a Israel, y que Israel finalmente sería luz para revelación de los gentiles. Entonces aquí es donde los discípulos tenían un entendimiento de que Israel sería objeto de salvación, de redención, y que sería levantado como cabeza de naciones y que reinaría con el Mesías. Entonces no les cabía a la cabeza que el Mesías muriera de esa forma, que fuera maltratado, que fuera vituperado. Se confundieron los discípulos. De hecho, los de Emaús, que no eran discípulos tan directos del Señor, pero que sí conocían, habían visto seguramente cuántos milagros y lo mismo la entrada triunfal a Jerusalén, cuando la gente gritaba, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Esperaban un rey, pero esa misma multitud una semana más tarde está gritando crucifícale, porque están confundidos. No todos, pero una gran parte de ellos pedían la crucifixión de Jesús. Entonces, cuando Jesús anuncia que Jerusalén va a ser sitiada, rodeada por militares, por ejércitos, y que va a ser hollada, que va a ser pisoteada, y le anuncia a las mujeres que están encintas, que huyan y todo eso, eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. Flavio Josefo dice que 1 millón de judíos murieron aplastados por las tropas romanas. Antes que eso, los judíos que escucharon estas advertencias de Jesús, porque hubo otro general romano que que sitió Jerusalén durante un par de meses, parece que fue un mes o 2 meses, y luego se fue con sus tropas, y los que habían escuchado las advertencias de Jesús huyeron hacia estos lugares que se mencionan en Lucas. Huyeron las mujeres que estaban encintas, y muchos, miles, se salvaron. Pero luego vino el general Tito y tomó la ciudad, la sitió, y ahí entró a la ciudad, destruyó los muros, incendió la ciudad, derribó el templo, y entonces no quedó piedra sobre piedra que no quedó destruido. Se cumplieron las palabras de Jesús. Algunos interpretan que la abominación desoladora se cumplió en ese momento. Otros interpretan que la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel tiene que ver con lo que ocurrió con Antíoco Epífanes, cuando entró en el templo de Jerusalén, como 200 y tantos años antes de Cristo, y sacrificó un cerdo, derramó la sangre del cerdo en el templo, violaron a las mujeres, hicieron estragos en el templo, se burlaron de la fe de Israel, hicieron atrocidades, mataron también a mucha gente. Entonces, esa abominación desoladora de Antíoco Epífanes la vieron cumplida en este año 70. Pero también hay otros que piensan que esa abominación desoladora tendrá lugar cuando los judíos en este tiempo levantarán el tercer templo y el anticristo se sentará en ese templo y se hará adorar como si fuera Dios. Entonces cuando los judíos vean a ese hombre, que es un falso Cristo, ¿no? Porque los judíos tienen la esperanza del Mesías y ellos piensan que ese anticristo, en un momento piensan que ese es el Mesías. Pero cuando lo vean que se sienta en el templo de Dios y se hace adorar como Dios, entonces se decepcionan de ese Mesías. Entonces, eh, eh, todas estas profecías que tienen que ver con terremotos, pestilencias, falsos cristos que se han presentado hasta el día de hoy. Hay un Cristo brasilero, un Cristo, hay un Cristo, digamos, ruso también. Gente que tiene adeptos y que los siguen como si ellos fueran realmente Cristo. Y son falsos, completamente falsos. Y eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia del cristianismo. Lo que sí, los terremotos y las pestilencias se verán de una manera mucho más intensa ya en este tiempo final, en el fin del fin, digamos. Entonces, todo esto ha ocurrido y ha venido ocurriendo a través de la historia, digamos. Todas estas advertencias que nos hace el Señor.
Pero el Señor dice, aún no es el fin. Ahora, cuando anuncia, como que esta parte de estos anuncios se cierra en el verso 24, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, hablando de la dispersión que hubo en Jerusalén a partir del año 70, y Jerusalén será hollada por los gentiles, pisoteada por los gentiles, hasta que, ese hasta que, también es una expresión muy común en estos anuncios, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces aquí tenemos una señal que nos sirve de mucho considerarla. Cuando los romanos toman Jerusalén en el año 70, quedó completamente destruido todo y los judíos dispersos. Y en el año 125, por ahí, por esa fecha, un general romano le cambió el nombre a la ciudad de Jerusalén y no permitió que los judíos entraran. Restauró la ciudad, pero no permitió a ningún judío que entrara en la ciudad. Eso se terminó con otras intervenciones que vinieron después. Vino digamos, el emperador Constantino, que sí después le permite a los judíos llegar ahí, pero no a todos, y seguía siendo habitada por gentes que eran gentiles. Y así pasan los siglos. Después estos territorios fueron ocupados por los árabes, por los palestinos, por los musulmanes, fueron también ocupados por el Imperio Otomano. Eh, y así en el siglo XIX fueron invadidos por los ingleses, estuvieron dominando los ingleses por más de 30 años. Así que hasta el día de hoy día, por ejemplo, aunque los judíos volvieron a su tierra, pero la mitad de la ciudad de Jerusalén, y sobre todo el lugar principal donde está el templo, está ocupado por árabes. Todavía hay gentiles pisando el territorio de Jerusalén. De tal manera que el anuncio de que hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, hay un tiempo señalado, un tiempo profético, en que los judíos recuperarán completamente su territorio. ¿Cómo irá a hacer eso? Bueno, esto está en las manos de la soberanía del Señor. Pero lo que viene ahora en Lucas 21, verso 25, dice, entonces, aquí esta palabra también es una palabra clave para estar alerta, vigilante y considerar. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto también en nuestros días, de alguna manera, está comenzando a manifestarse. Son fenómenos astrales. Dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Hay cambios climáticos en este tiempo. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, esta pandemia que estamos viviendo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, estos son fenómenos astrales, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. En una parte anterior, y en Mateo 24, había dicho que cuando el Evangelio del Reino sea predicado en toda la tierra, entonces vendrá el fin. También ahí hay una señal del momento preciso cuando viene el Señor. Y vea cómo ahora, a través de este medio, es posible que usted haga una prédica como la que estamos haciendo, y hay un programa en la que usted coloca que esta prédica aparezca en japonés, un idioma difícil de hablar, o que aparezca en alemán o en otros idiomas que no dominamos. Y esta prédica aparece en ese idioma. O sea, la tecnología está permitiendo que la palabra de Dios llegue a todos los confines de la tierra y a países donde nunca habrían podido llegar los misioneros. La palabra de Dios está corriendo y está siendo glorificada. Entonces, dice, dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas?
¿Qué cosas? Cuando el Evangelio esté llegando a todas las naciones, cuando los fenómenos astrales como la luna, el sol y las estrellas estén y las potencias de los cielos están siendo conmovidas, entonces tenemos que estar atentos, velando, ¿no? Vigilantes. Y también les dijo una parábola, y esta parábola es súper interesante. Dice, mirad la higuera y todos los árboles. Aquí el Señor habla de una manera simbólica. ¿Qué representa la higuera? ¿Qué representan los árboles? En la Biblia los árboles representan gentes, multitudes, naciones. El hermano Claudio Ramírez compuso la letra del cántico, un cántico que compuso el hermano Mario, la música le puso el hermano Mario Contreras. Y dice, levantaré canción al escogido, al cedro, al manzano y al olivo, al árbol cuya copa llega al cielo, de cuyo dulce fruto es medicina. Y así una letra poética maravillosa, comparando los árboles con este árbol grandioso que es el Señor Jesucristo, el árbol más precioso de la tierra. Pero aquí, ¿qué significa la higuera y los demás árboles? Es Israel, sin duda alguna, Israel y todas las naciones. Cuando ya brotan, ¿ha visto usted que Israel está brotando? ¿Que está reverdeciendo la higuera? ¿Y ha visto usted que las naciones están también, el concepto de nación, de nacionalismo, como decíamos, en el año 48, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, les decía, 50 naciones aparecen en África y aparecen en muchas partes del mundo, naciones, ¿no? Gente que tiene un sentido nacionalista, patriótico. ¿Qué estamos viendo? Que la nación de Israel está brotando, está reverdeciendo. Hay una estadística de judíos que a partir del año 48 empiezan a emigrar a Israel. Hay películas al respecto, ¿no? De judíos negros que estaban en Libia y que fueron llevados, estaban presos, habían sido tomados como rehenes en el aeropuerto de ese lugar. Y los judíos habían enviado médicos para tomar muestras del ADN de esos judíos negros que decían ser judíos, que, que, que por siglos y siglos estaban allá en ese territorio. Y les toman las muestras y el ADN revela que sí son judíos. Ahora, mandan aviones y mandan un ejército de combatientes, soldados especialistas, que logran tomar el aeropuerto y meten a los 10.000 judíos en los aviones y los llevan a Israel. Había también 3 millones, alrededor de 3 o 4 millones de judíos en Rusia, que también en el tiempo de Gorbachev empezaron a salir y se les oponía para que no salieran, pero al final lograron salir y regresar a Israel. Había judíos en la China, también como 3 o 4 millones de judíos en la China, que también lucharon por salir de este lugar y lograron llegar a Israel. La gran mayoría de ellos tenía el apellido Chao y eran, eh, la gran mayoría está dedicado al comercio de la comida china. Así que hoy día en Israel hay muchos restaurantes chinos, de chinos judíos, con cara de judíos, con rasgos de judíos, o sea, perdón, con rasgos de chinos, digamos, pero que son judíos y que con el paso de los siglos se mestizaron de alguna manera con las naciones donde estuvieron por tantos siglos, pero están regresando. Hoy día la gente que ha ido a Israel y ve los rostros de judíos rubios, judíos negros, judíos altos, judíos bajos, judíos de todas las tallas, digamos, es impresionante que estas 10 tribus perdidas de Israel, al volver, han vuelto, digamos, eh, pigmentados por la cultura y por la genética de los países donde estuvieron por tantos años habitando. Entonces, eh, todo esto que está anunciado aquí de los fenómenos astrales
es algo que de alguna manera está empezando a ocurrir, lo que nos hace ver que el tiempo de la venida del Señor está más cerca. Y esta parábola de la higuera y de los árboles dice, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que el verano está cerca, de que la venida del Señor está cerca? Es mirar a Israel y mirar las naciones. ¿Qué está aconteciendo en las naciones? Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y de cierto os digo, dice, que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación que estará presente cuando Israel vuelva a brotar, la generación que estará presente cuando las naciones adquieran este sentido nacionalista, pero que al mismo tiempo, como digo, ya lo están perdiendo, porque lo que pretenden los gobernantes del mundo, lo que están pretendiendo en este momento es borrar esa identidad nacionalista. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea que la última generación que vivirá aquí en la tierra previo a la venida del Señor Jesucristo, esa generación será testigo ocular y presencial de todos estos fenómenos que está hablando a partir del verso 25 adelante. Entonces la advertencia es, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería ni embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria al Señor por todos estos pasajes que hemos estado viendo. Estamos ya concluyendo con la palabra que yo más o menos quise compartir con ustedes, y quisiera abrir entonces la posibilidad de que ustedes, hermanos, puedan hacer comentarios o hacer algún tipo de pregunta. Es de esperar que esta palabra, todavía hay mucho, mucho más que decir. Yo he escuchado hermanos que han hablado de este tema, solamente hablando del milenio o hablando del amilenarismo, 4 horas. Entonces, a mí no me da para hablar tanto del tema, digamos, no los quiero cansar, pero les digo que hay mucho, mucho que considerar en estas palabras que hemos leído. Amén, mis hermanos.